Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy en Frente a Frente es violencia doméstica, pero no tan solo lo que es la violencia doméstica en sí, o si usted es víctima de un crimen o conoce a alguien que haya sido víctima de un crimen. Vamos a ver que si usted es indocumentada o indocumentado, tiene posibilidades de arreglar su estatus migratorio por ser víctima, valga la redundancia, de un crimen. Si usted nos quiere escribir, gahumada@lbimedia.com. Y vamos a comenzar el día de hoy presentándonos a nuestros invitados. Tenemos 3 panelistas, 2 personas que han sufrido la violencia doméstica y una activista comunitaria. Emma Arriola, buenos días. Buenos días. Yo vengo de la ciudad del Monte y también por medio de la televisión conocí a la señora Gloria y ella, pues, a mí me habían dicho que no había ninguna aceptación para arreglarlo de violencia doméstica. Traté por mucho tiempo con muchos lugares, entonces cuando llegué cerca de ella me dio pues el ok que sí se puede arreglar bajo violencia doméstica. Y también pues habemos muchas personas que no queremos aceptar que estamos en ese mundo de violencia doméstica por los hijos o por el qué dirán, o muchas veces porque tenemos a la persona que nos está abusando cerca y nos da el temor, nos da mucho temor al hablar y al decirles alrededor a las personas que estamos siendo abusadas. Emma, en el caso suyo, la violencia doméstica se manifestó ¿de qué forma y durante cuánto tiempo? Durante aproximadamente 17 años. Al principio todo era muy bien, 8 años fueron fabulosos con esta persona y después empezó el alcohol, empezó la violencia verbal y poco a poco fue aumentando abuso de golpes, insultos. El mayor temor que tú tenías es porque no tenías documentos y que te podían llevar presa o deportarte si hacías la denuncia. Sí, y luego otra cosa, cuando la primera vez que fue reportado a la policía, él decía: oh, allá hay cárceles para mujeres, también está migración. Si usted cualquier cosa, yo puedo decir que usted lo ha hecho y también la van a mandar a la cárcel y también nunca va a volver a ver a sus hijos. ¿Qué siente una persona bajo las circunstancias en que tú sufrías esta violencia doméstica en un país extranjero donde el lenguaje es muy difícil cuando no se conoce bien, y además de esto sin papeles, un marido golpeador, alcohólico, que te maltrataba? ¿Qué pasa por esa cabeza durante tantos años que te hace permitir y soportar esa forma de vida? Primero, pues uno trata de, entre comillas, de mantener un hogar, decir: oh, esta es mi familia. Después el temor a dejar a una chica sin padre. Y por último, pues ver que alrededor de ti hay violencia en muchas partes alrededor de los grupos. Entonces uno dice, pues, ok, está esto, ok, está bien, no podemos, pues al menos yo me sentía como aislada y llegó el momento en que yo no hablaba con nadie. Ajá. Yo era ir al trabajo, regresar y esperar a ver cómo iba a reaccionar esta persona después de 3, 4 días que no regresaba a la casa. Y fue tanto que llegó el momento en que yo ya no tenía comunicación con nadie. En este caso pienso yo que si te golpeaba, y no es una broma, que si el hombre es un golpeador, un alcohólico, y llega de vez en cuando a la casa, pues qué bueno que llega poco, porque si llega todos los días, imagínate. No, pero eso ya fue casi al final de cuando fue 3 veces encarcelado. Okay. Ya después fue a los finales del tiempo cuando él empezó a llegar tarde. ¿Cuándo tarde. decidiste tomar la decisión de terminar con todo eso? Una de las últimas veces fue cuando me aventó la comida al piso y me dijo que era la basura más horrible del mundo y la mujer más gorda, y que quién se iba a fijar en mí, que mis hijos me detestaban. Y yo volteé y le dije: ok, pues si usted piensa todo eso de mí, por favor sálgase de mi casa. Y me dijo: esta es mi casa, yo la pago y usted es la que se tiene que ir. Entonces tuve temor, sí, porque se acercó con la mano a quererme de nuevo golpear. Pero le dije: ¿sabe qué? Hasta aquí.
Bueno, qué bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero no es tan solo las personas que son víctimas de violencia doméstica en sí, también de cualquier tipo de crimen, y lo bueno es que esto no discrimina entre personas que tienen documentos legales, ciudadanos, residentes o indocumentados. Si usted es una persona que fue víctima de un crimen, también puede hacer las denuncias y también puede estar acogido a una visa que ya pronto le vamos a decir de qué se trata. Rosa Morales, nuestra invitada del día de hoy, tú fuiste víctima de crimen. Fui víctima de crimen, también de violencia doméstica, y la violencia doméstica pues yo la aguanté por muchos años, y todavía no me recuperaba cuando me viene el abuso de mi muchacha. ¿Qué pasó de 15 con tu muchacha? años. ¿Qué pasó con de ella? mi muchacha pasó de que yo me fui a trabajar y me llama que un vecino la había atacado dentro de mi departamento. Sexualmente. Okay. La había atacado sexualmente. Ajá. Okay. Entonces ella me llama y que se había metido al baño porque el hombre quería seguir haciendo lo mismo. Okay. Y entonces le dice, mami, vente, le dije yo, pero en lo que yo llego, pues llama a la policía y eso. Yo estaba trabajando en la tarde. Entonces estaba su hermana y hubo problemas ahí porque llegó un novio que andaba con mi hija, y andaba ahí, y entonces llega su hermana y empezaron ahí, la policía empezó a acusar a la muchacha que la muchacha tenía la culpa, que porque el muchacho decía que ella se le había ofrecido. Yeah. Entonces el muchacho era un trabajador de ahí del edificio y había hecho hacer unos arreglos al departamento. Entonces el muchacho aprovechó el tiempo que ella estaba sola. ¿Tú no tenías tampoco papeles? No tenemos papeles. ¿Sentiste miedo cuando hiciste la denuncia? Sí, porque a mí me habían amenazado. A mí me amenazaba mi pareja anterior, o sea, su papá de la niña. Me había amenazado cuando él me golpeaba, porque él aquí me golpeaba. Entonces él me amenazaba y me decía, si tú hablas, te van a llevar a la cárcel, así como a mí me llevaron. Y yo todo el tiempo que yo estaba aquí, yo tenía miedo y decía yo, bueno, si me va a golpear, pues mejor no hablo. ¿Te golpeaba? ¿Cuánto tiempo te golpeó? Me golpeaba, o sea que casi por unos 6, 7 años. Se dice en estos casos que uno no debe preguntar por qué aguantaste tanto. La verdad que esa pregunta sobra, pero ¿qué hace que una persona que se supone que hizo un hogar con alguien que amaba y por voluntad propia se juntaron para hacer una familia? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te das cuenta que lo que tienes es un infierno, viviendo y que no te respetan? ¿Cómo tú pretendes salir de esto sin ningún tipo de ayuda? Yo no salí de esto hasta que a él lo detuvieron, lo metieron a la cárcel, a él lo deportaron. Sí, o sea, si la policía no lo saca, él estaría ahí todavía. Bueno, o sea que yo andaba pensando cómo hacerle para separarme de él, pero por el miedo, que uno siempre tiene el miedo. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a decir mis familias? ¿Qué va a decir mi hija? O sea que son muchas las cosas que uno se pregunta por dentro. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar si yo no lo deportan? Yo lo paso y viene él y a lo mismo. Dura un mes, vende la casa, entonces se lleva todo el dinero y me dice, te odio. Entonces yo me andaba parando en las esquinas para pasarme a los carros, para matarme. A mí me pasó. Okay. Y yo me paraba en el tiempo que él se fue y que me dijo que él me odiaba. Entonces yo decía, ¿por qué me odiaba si yo tanto le ayudé? Tanto le ayudé y él me dice, te odio. Entonces yo me refugié en la iglesia, porque yo voy a la iglesia, ¿verdad? Y yo me refugié en Dios y la palabra de Dios a mí me ha ayudado bastante como la mejor terapia. Entonces yo tenía miedo de que por eso yo no lo dejaba, porque yo decía, entonces ya cuando pasó esto, me dice, te odio, y se desaparece, se va. Y me dice, tira todas las cosas a la basura. O sea, dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo le estaba demostrando que yo todavía quería estar con él, pero él no. Entonces ya cuando él se fue, dije, ok, hasta aquí, nada quiero más con él. ¿Qué pasa? Eso es algo ni dinero, ni nada, porque él se llevó $40,000. Todo.
Okay, se llevó y me dejó en la calle. Yo me paraba en los puentes, me paraba en la esquina a tirarme. Algo me decía, ¿qué vas a hacer? ¿Y tus hijos? Porque yo tenía todavía 2 hijos. Y algo me hablaba y me decía, ¿y tus hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Perdón. Y me decía, entonces yo tenía miedo. Ajá. Entonces en ese tiempo pasa lo de la niña. Ok. Vamos a seguir conversando en el segundo segmento, pero la intención de este programa es precisamente tener 2 ejemplos muy claros para ver si usted, detrás de la pantalla que nos está viendo, conoce a alguien o si usted está sufriendo en carne propia lo que es la violencia doméstica o es víctima de un crimen. Queremos que hay soluciones, hay cosas que se pueden hacer y que por ningún motivo usted debe seguir permitiéndolo. Regresamos dentro de poco.